Hay coches que cuestan más que una casa, y eso ya nos parece una locura. Pero existe una categoría todavía más extrema, motos que cuestan más que un edificio entero, construidas en cantidades tan mínimas que la mayoría de la gente jamás verá una en persona, ni siquiera en una feria. En esta lista no vamos a hablar de las motos rápidas de siempre, esas que cualquier concesionario tiene en el escaparate. Vamos a hablar de máquinas hechas a mano, ensambladas por un puñado de artesanos que en algunos casos son los únicos seres humanos en el planeta capaces de construir esa pieza exacta. El precio en esta categoría responde a distintas razones: escasez real, materiales imposibles como titanio o fibra de carbono aeroespacial, historia deportiva ganada en pista hace décadas y en algunos casos, puro storytelling, cifras que se repitieron tantas veces en Internet que terminaron convirtiéndose en verdad aceptadas sin que exista ningún documento que las respalde. Vamos a contar 10 historias, de la número 10 a la número 1, y en cada una vamos a decir el precio exacto, siempre en dólares. Prepárate, porque el número 1 de esta lista es precisamente el mejor ejemplo de esa última razón, una cifra que ni siquiera los propios especialistas del mundo de las motos se ponen de acuerdo en confirmar del todo. Puesto 10, Ducati Superleggera V4, $100,000. Empezamos con la que, dentro de esta lista, es casi la barata. La Ducati Superleggera V4 cuesta $100,000 y es la primera moto de calle legal en el mundo con chasis, basculante y llantas completamente de fibra de carbono. Entrega alrededor de 234 caballos de fuerza con el escape opcional instalado, y pesa poco más de 150 kilos en seco, una cifra que en el mundo de las motos deportivas se considera casi ciencia ficción, porque estamos hablando de una relación peso-potencia que hace apenas 15 años solo existía en un prototipo de laboratorio, no en algo que se pudiera matricular y sacar a la calle. Ducati fabricó solo 500 unidades en todo el planeta, y cada comprador recibe además un curso de pista con instructores de Ducati Corse, el mismo equipo que compite en el Mundial de Superbikes. No es una moto de colección guardada en una vitrina, es una moto pensada para rodar en circuito al límite, y por eso cada componente fue diseñado priorizando el peso por encima de cualquier otra cosa. Hasta los tornillos vienen fabricados en aleaciones especiales para ahorrar gramos donde sea posible. Lo interesante de este primer puesto es que, dentro de una lista dominada por piezas artesanales y proyectos casi de garaje, la Superleggera V4 es la única moto verdaderamente producida en una línea de ensamblaje industrial moderna, con el respaldo técnico de una marca centenaria detrás. Eso la convierte en la entrada más accesible del top 10, aunque sigamos hablando de una cifra de 6 dígitos que muy pocas personas en el mundo pueden pagar de contado. Puesto 9, MV Agusta F4cc, $120,000. La MV Agusta F4cc cuesta $120,000 y las dos últimas letras del nombre no son un código técnico, son las iniciales de Claudio Castiglioni, el director de la marca italiana, que impulsó personalmente este proyecto y le puso su propio nombre encima. Solo se fabricaron 100 unidades en todo el mundo, cada una construida sobre un chasis de tubos de acero cromo molibdeno soldado a mano, con piezas traseras en aleación de magnesio para bajar peso donde el chasis convencional no lo permite. El motor es un 4 cilindros de 1078 centímetros cúbicos con 16 válvulas, capaz de entregar 200 caballos de fuerza, con partes hechas en un 90% de forma artesanal en titanio y fibra de carbono. Cada comprador recibía además, junto con la moto, una chaqueta de cuero de la marca Trussardi y un reloj de edición especial de la relojería suiza Girard Perregaux. No compras solo una moto, compras literalmente un paquete de lujo completo alrededor de ella, pensado para que el objeto entero se sienta como una experiencia y no simplemente como un vehículo con ruedas. Detrás del diseño de la F4cc está Massimo Tamburini, el mismo ingeniero y diseñador que antes había dado forma al Ducati 916, una de las motos más influyentes visualmente en la historia del motociclismo moderno. Que la última pieza importante en la que trabajó antes de su fallecimiento fuera precisamente la moto de producción limitada más cara de MV Agusta le da a esta entrada un peso simbólico dentro de la industria que va más allá del simple precio de venta. Puesto 8, NCR Macchianera Concept, $200,000. La NCR Macchianera Concept cuesta $200,000 y es obra del diseñador Aldo Drudi, el mismo que ha trabajado en la imagen visual de pilotos y equipos completos del Mundial de Motociclismo.
Utiliza un motor Ducati de aproximadamente 185 caballos de fuerza, montado sobre un chasis construido en titanio y aluminio que reduce el peso total a apenas 135 kilos, una cifra extraordinariamente baja considerando la cilindrada del motor que lleva instalado. NCR, que originalmente son las siglas de sus tres fundadores italianos, se hizo famosa por preparar motos de competición de altísimo nivel antes de dar el salto a construir piezas de coleccionista bajo pedido. La Marcianera no es un modelo de producción en el sentido tradicional, cada unidad se negocia directamente con el comprador, algo mucho más parecido a encargar un traje a medida que a comprar un vehículo de catálogo, con reuniones presenciales para definir cada detalle de acabado, desde el tipo de pulido en el aluminio hasta el trenzado exacto de la tapicería del asiento. El nombre Marcianera significa literalmente mancha negra en italiano, una referencia directa a la estética completamente monocromática de la moto, sin ningún adorno cromado ni ningún logotipo visible más allá de una pequeña placa de identificación. Es, quizás, la entrada más discreta visualmente de toda esta lista, y probablemente también la más difícil de identificar para alguien que no conozca a fondo el mundo de las motos de coleccionista italianas. Puesto 7, MTTI 2 Catovan Superback, $250.000. La MTT-2 Catovan Superback ronda los $250.000, y aquí es donde la lista deja de hablar de motores convencionales. Esta moto no usa pistones, usa una turbina de la marca Rolls-Royce, la misma tecnología que impulsa helicópteros como el BAU 206, adaptada para hacer girar la rueda trasera de una motocicleta de calle a través de una caja de 2 velocidades y una transmisión por cadena. El resultado son entre 320 y 420 caballos de fuerza según la versión, con velocidades máximas que han llegado a superar los 350 km por hora en pruebas controladas, y un torque brutal disponible prácticamente desde el arranque, algo que ningún motor de combustión convencional de 2 ruedas puede igualar de la misma manera. Jay Leno, el presentador y coleccionista de autos y motos, ha descrito la sensación de acelerar esta moto como sentir literalmente la mano de Dios empujándote por la espalda. El libro Guinness de los Récords la reconoce oficialmente en 2 categorías distintas, como la motocicleta de producción más cara jamás puesta a la venta y como la motocicleta de producción más potente jamás construida. Cada unidad se fabrica bajo pedido en la fábrica de la empresa, con apenas 5 unidades entregadas por año en promedio, todas hechas con aluminio de grado aeronáutico mecanizado en CNC y componentes de fibra de carbono, además de poder funcionar indistintamente con diésel, queroseno o combustible de aviación tipo Yare, una versatilidad que ningún otro motor de moto en esta lista puede ofrecer. Puesto 6, Ecose Titanium Series FET20, $275.000. La Acasta Titanium Series FET20 cuesta $275.000 y es la moto más asequible de toda la gama de la marca escocesa americana Ecose, una empresa completamente obsesionada con un solo material, el titanio. Motor Ducati de 1200 centímetros cúbicos, más de 200 caballos de fuerza, y un peso de apenas 159 kilos gracias a un uso casi exclusivo de titanio y fibra de carbono en cada componente visible de la moto, incluyendo tornillería, soportes y hasta las tapas de acceso al motor. Ecose no vende sus motos como un producto terminado que sacas de una caja. El comprador se sienta con los ingenieros de la marca y define color, acabado, potencia del motor y hasta el tipo de asiento, en un proceso de consultoría que se parece más a diseñar un yate privado que a comprar una motocicleta. El asiento, de hecho, suele estar tapizado en cuero italiano de la casa Berluti, la misma firma que viste calzado de lujo a nivel mundial, y los sistemas de escape llevan un tratamiento cerámico granallado que en algunos modelos de la marca cambia de tono según la temperatura del motor. Lo llamativo de esta entrada es que, dentro del catálogo completo de Ecose, esta es literalmente la puerta de entrada más barata a la marca. Un escalón por encima en su propia gama espera la siguiente entrada de esta lista, con un salto de precio que multiplica esta cifra por más de 10 veces. Puesto 5, Dodge Tomahawk, $555.000. El Dodge Tomahawk cuesta $555.000 y técnicamente ni siquiera debería estar en esta lista, porque muchos especialistas discuten si realmente es una moto. Tiene 4 ruedas, 2 por eje, montadas muy juntas entre sí, y bajo esa carrocería esconde un motor V10 de 8.300 centímetros cúbicos y 500 caballos de fuerza,
tomado directamente del Dodge Vapor de esa generación, un motor pensado originalmente para mover un auto deportivo entero y aquí comprimido dentro de un chasis de moto. Fue presentado originalmente como un concepto de diseño extremo en un salón del automóvil y terminó vendiéndose de manera muy limitada a través del catálogo navideño de la tienda de lujo Neiman Marcus, la misma que ha lanzado a lo largo de los años varios de los vehículos más excéntricos jamás ofrecidos al público general, y que curiosamente también aparece más adelante en esta misma lista con otra motocicleta todavía más extraña. Se estima que apenas se llegaron a fabricar y entregar alrededor de 9 unidades reales a clientes, a pesar de la enorme atención mediática que recibió el proyecto en su momento. Dodge nunca confirmó oficialmente una velocidad máxima probada en carretera abierta, y en el mismo día de su presentación oficial la marca llegó a mencionar dos cifras distintas de velocidad máxima en la misma rueda de prensa. Varios ingenieros de la propia marca admitieron después que nadie llegó a llevarlo más allá de 160 km/h en pruebas reales, muy lejos de las cifras de fantasía que circularon en la prensa el día de su presentación. En la práctica, el Tomahawk terminó funcionando más como una escultura rodante de exhibición que como un vehículo pensado realmente para ser conducido al límite de sus posibilidades. Puesto 4. Harley-Davidson Cosmic Starship, $1.000.000. La Harley-Davidson Cosmic Starship cuesta $1.000.000 y es, en el fondo, una obra de arte con motor. Se trata de una Harley-Davidson V-Road completamente personalizada por los legendarios constructores Bartels y pintada a mano por el artista Jack Armstrong, conocido por su estilo pictórico cósmico hecho de espirales de colores intensos que cubren cada centímetro de la carrocería, un estilo que él mismo describe como extensionalismo cósmico. Mecánicamente, sigue siendo una Harley-Davidson V-Road bastante convencional bajo toda esa pintura, un modelo cuya versión de calle normal se vende por apenas una fracción de esta cifra. Lo que se paga aquí no es rendimiento, es exclusividad artística, solo existe una unidad en el mundo, y su valor ha subido con los años exactamente por la misma razón que sube el valor de un cuadro original, la escasez y la firma del artista detrás, más que cualquier especificación técnica del motor. Armstrong mismo ha comparado el valor cultural de esta moto con el de figuras como James Dean o Marlon Brando dentro del imaginario americano, argumentando que la Harley-Davidson en sí misma ya es un ícono antes incluso de que él le pusiera un solo trazo de pintura encima. La pieza ha pasado por distintos dueños y reventas a lo largo de los años, con cifras de reventa reportadas que en ciertos anuncios han llegado a superar ampliamente ese millón inicial, aunque el precio de referencia más citado y verificable sigue siendo ese $1.000.000 original con el que se presentó al mundo en 2010. Puesto 3, EcoSpirit S1, $3.600.000. La Acaspe RS1 cuesta $3.600.000 y su historia empieza con dos ingenieros que venían directamente del mundo de la Fórmula 1. El proyecto fue liderado por Dick Glover, director técnico ligado a McLaren, junto con Andy Loflamen, diseñador que había trabajado con Ferrari en la Fórmula 1 y que ayudó a desarrollar la primera caja de cambios de fibra de carbono de la historia del automovilismo, tecnología que después trasladó directamente al proyecto de esta moto. La idea era simple de explicar y brutal de ejecutar, aplicar tecnología de Fórmula 1 a una moto de calle, eliminando por completo el chasis y las horquillas tradicionales. Dirección por buje central en lugar de horquilla convencional, carrocería completamente aerodinámica sin nada expuesto al viento, ni siquiera las piernas del piloto, un peso de apenas 120 kilos, y una potencia que ronda los 200 caballos de fuerza suficiente para superar los 350 km/h según las proyecciones originales del equipo de ingeniería. Solo se planificaron 10 unidades en total, y cada comprador debía completar un curso de entrenamiento de 2 semanas en las instalaciones de la marca antes de que se le permitiera siquiera arrancar el motor por su cuenta, un proceso de familiarización con la moto pensado específicamente porque su comportamiento dinámico es tan distinto al de una moto convencional que ni siquiera un piloto experimentado puede subirse y manejarla de forma intuitiva desde el primer momento. El proyecto tardó años en pasar del diseño asistido por computadora a convertirse en una máquina física real, y ese desarrollo tan largo es, según cuentan varios de los propios ingenieros involucrados, una de las razones por las que el precio final terminó siendo tan alto. Puesto 2, AJS 90 por Cupine de 1949, $7.000.000.
La AJS 90 por Cupine de 1949 cuesta $7,000,000 y a diferencia de todo lo anterior en esta lista, esta no es una moto moderna hecha para presumir. Es una pieza histórica real de competición, con motor bicilíndrico de 500 centímetros cúbicos y doble árbol de levas en cabeza, diseñada originalmente para llevar compresor mecánico hasta que la Federación Internacional de Motociclismo prohibió esa tecnología en 1946, obligando al equipo de ingenieros de AJS a rediseñar el motor entero sobre la marcha, sin sobrealimentación, para que pudiera seguir siendo competitivo bajo las nuevas reglas. Con esta moto, el piloto Leslie Graham ganó en 1949 el primer campeonato mundial de motociclismo de 500 centímetros cúbicos de la historia, la categoría que hoy conocemos como MotoGP. Fue, además, el único título mundial que la marca AJS logró conseguir en toda su historia como fabricante, lo que convierte a esta moto en un objeto irrepetible dentro de la memoria misma del deporte. El nombre porcupine, que significa puercoespín en inglés, viene precisamente de las aletas de refrigeración del motor, que sobresalían del bloque en un patrón que a los mecánicos de la época les recordó las púas de ese animal. Solo se construyeron 4 unidades de esta versión en toda la historia, y hoy en día se sabe la ubicación exacta de cada una de ellas, repartidas entre museos privados y colecciones muy cerradas. No es cara por el material con el que está hecha ni por la potencia que entrega, que en términos absolutos es modestísima comparada con cualquier otra moto de esta lista. Es cara porque literalmente es una pieza irrepetible de la historia deportiva del motociclismo mundial, con un solo dueño posible a la vez sobre todo el planeta, algo que ningún fabricante moderno, por más dinero que invierta, puede volver a producir. Puesto 1. Neiman Marcus Limited Edition Fighter, $11,000,000. Y aquí llegamos al número 1, la Neiman Marcus Limited Edition Fighter, con un precio que se cita en $11,000,000. Pero antes de asombrarnos con la cifra, hay que contar la historia completa, porque es la más rara de las 10, y probablemente la que mejor resume de qué se trata realmente esta lista. Esta moto salió a la venta originalmente por apenas $110,000, dentro del mismo catálogo navideño de lujo de Neiman Marcus donde también apareció el Dodge Tomahawk que vimos hace unos minutos. Se construyó con un chasis mecanizado a partir de un bloque sólido de aluminio, sin soldaduras, montado alrededor de un motor Ditwen de casi 2.000 centímetros cúbicos que entrega alrededor de 120 caballos de fuerza, con apenas 45 unidades fabricadas en total y una velocidad máxima reportada cercana a los 300 km por hora. La cifra de $11,000,000 que circula hoy en absolutamente todas las listas de Internet proviene, según reconocen las propias publicaciones especializadas que la repiten, de una supuesta venta en subasta de la que nunca apareció ningún documento oficial, ningún recibo, ninguna casa de subastas que confirme la transacción con nombres, fecha y comprador. Es decir, la moto más cara del mundo según todos los rankings de Internet podría, en realidad, no haberse vendido jamás por esa cantidad. Y sin embargo, año tras año, artículo tras artículo, la cifra se repite exactamente igual, sin que nadie se detenga a verificarla, porque una vez que una cifra así de espectacular entra en circulación, resulta mucho más rentable en clic seguir repitiéndola que corregirla. Y quizás esa es la lección final de todo este video, en el mundo de las motos de 7 y 8 cifras, a veces el precio más repetido no es el más real, es simplemente el que mejor historia cuenta. Repasando la lista completa, desde los $100,000 de la Ducati Superleggera V4 hasta los $11,000,000 reales o no, de la Neiman Marcus Fighter, lo que todas estas motos tienen en común es que ninguna se construyó pensando en venderse en volumen. Cada una es, a su manera, una apuesta de un puñado de personas que decidió que el límite de lo que una moto puede costar todavía no se había alcanzado, ya sea gracias a la ingeniería, a la historia, al arte o, en el caso del número 1, simplemente a una buena leyenda bien contada y repetida 1.000.000 de veces.